Bienvenidos a América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la agenda informativa de hoy. 6 meses en manos de ICE y ahora vuelve con sus hijos. Madre cubana salva su green card tras ser detenida al regresar de la isla. Deportados hasta África. Nuevo acuerdo con Liberia abre la puerta al traslado de cubanos, venezolanos y otros inmigrantes expulsados de Estados Unidos. Ni a Dios se lleva la corona. Y su historia da mucho más que hablar. Conocemos el lado menos visto de la nueva Miss Universe Cuba. En el radar, influencer cubano en manos de ICE, médico acusado de abuso sexual y una amenaza de bomba. 3 casos sacuden Florida. Camilo Egaña pone las noticias bajo la lupa. Las claves, contradicciones y protagonistas de las historias que hoy sacuden a Cuba, Miami y el mundo. Esto es América Noticias, comenzamos. Socialismo o muerte, patria o muerte, venceremos. Nueva ronda de sanciones de Estados Unidos contra estructuras del régimen cubano y nueva respuesta desafiante desde La Habana. Miguel Díaz-Canel asegura que resistirán y vencerán, mientras Washington continúa cerrando el cerco económico sobre empresas y funcionarios vinculados al poder. El gobierno de Donald Trump volvió a golpear este jueves a estructuras estatales cubanas con nuevas designaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC. La actualización oficial confirma nuevas sanciones relacionadas con Cuba dentro de una estrategia que Washington ha venido ampliando durante 2026. Entre las entidades señaladas aparecen empresas estatales vinculadas al comercio, los metales, el níquel y otros sectores económicos, además del Ministerio de la Construcción y funcionarios relacionados con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. La respuesta de Díaz-Canel llegó pocas horas después. El gobernante acusó a Washington de mantener una política de presión contra la isla y escribió que Cuba sabrá resistir y vencer. También reaccionó el canciller Bruno Rodríguez, quien responsabilizó directamente a Marco Rubio y aseguró que las nuevas medidas dificultan la entrada de alimentos, medicinas y equipos médicos. Pero ahí aparece uno de los puntos centrales de la disputa. El gobierno estadounidense sostiene que su política busca golpear a las estructuras económicas y políticas que sostienen al régimen, no impedir la llegada de productos básicos al pueblo cubano. Las regulaciones estadounidenses mantienen autorizaciones y excepciones para determinadas operaciones permitidas bajo las normas sobre Cuba, incluyendo transacciones autorizadas por las regulaciones existentes. Desde el régimen cubano, en cambio, la respuesta sigue siendo la misma: responsabilizar a las sanciones por buena parte del deterioro económico que vive la isla. Pero la crisis cubana también tiene profundas causas internas. El país enfrenta un sistema eléctrico deteriorado, baja productividad, falta de inversión, escasez de divisas y graves problemas estructurales acumulados durante décadas de administración estatal. Y esa diferencia es fundamental. Una cosa es el régimen cubano y otra muy distinta el pueblo cubano, que continúa pagando el precio de una crisis marcada por apagones, escasez de alimentos y medicamentos y salarios que cada vez alcanzan para menos. Washington aumenta la presión sobre las estructuras del poder. Díaz-Canel promete resistir. Bruno Rodríguez culpa a Estados Unidos. Y mientras continúa el choque político, millones de cubanos siguen esperando una solución a una crisis que no comenzó ayer y que todavía parece no tener salida, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Estoy súper feliz de poder estar afuera con mis hijos, con mi familia, con mi mamá. Estoy súper feliz. Una madre cubana de 5 hijos acaba de recuperar la libertad después de pasar 6 meses bajo custodia de ICE, en un caso que vuelve a encender las alarmas entre los residentes permanentes que viajan fuera de Estados Unidos teniendo antecedentes penales. Se trata de Yaima de las Mercedes Suárez, de 34 años, quien fue detenida el pasado 8 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando regresaba de Cuba junto a su hija de 3 años. El viaje había sido estrictamente familiar, quería que la abuela conociera a la niña y visitar la tumba de su padre.
Pero al intentar reingresar al país, Inmigración revisó su historial y apareció un caso penal de 2013 relacionado con robo de combustible y conspiración. Ese antecedente, que llevaba más de una década atrás, terminó colocándola en un proceso de deportación, y aquí está el punto que preocupa especialmente a la comunidad cubana. Tener residencia permanente no significa que cada entrada a Estados Unidos esté garantizada sin revisión. Al regresar del extranjero, un residente puede ser sometido nuevamente a una evaluación migratoria y determinados delitos del pasado pueden volver a tener consecuencias. Durante medio año, Yaima permaneció separada de sus 5 hijos, mientras su esposo quedó a cargo de la familia. 3 de los menores, según sus allegados, tienen autismo. La defensa intentó sacarla bajo fianza y evitar que terminara deportada a un tercer país, pero el caso se complicaba porque no reunía todos los requisitos para otras formas de alivio migratorio. Finalmente llegó el giro esperado. Un juez le concedió un perdón migratorio, permitió su liberación y su residencia permanente no fue revocada. El caso deja una advertencia muy clara para miles de cubanos con Green Card. Si usted tiene antecedentes penales, incluso antiguos, viajar fuera del país puede reactivar problemas que parecían olvidados. La recomendación de los especialistas es simple. Antes de comprar un boleto y salir de Estados Unidos, revise su historial con un abogado de inmigración. Esta vez, Yaima regresó a casa con sus hijos, pero durante 6 meses estuvo peligrosamente cerca de perder mucho más que un viaje, informó Leticia Grau para América Noticias. Estados Unidos ya comenzó a enviar inmigrantes deportados a Liberia, en África, y la medida toca directamente a la comunidad latina. Cubanos, venezolanos y colombianos están entre las nacionalidades que podrían formar parte de estos traslados, según autoridades liberianas citadas por Reuters. Los primeros 20 deportados llegaron al Aeropuerto Internacional Roberts, cerca de Monrovia, marcando el comienzo de un acuerdo que permitirá a Estados Unidos enviar a Liberia hasta 1.200 personas durante los próximos 12 meses, aunque no sean ciudadanos de ese país africano. Se trata de una de las mayores operaciones de deportación a terceros países impulsadas por la administración de Donald Trump. Y atención, porque el punto que más preocupa a muchos inmigrantes es precisamente ese. Una persona puede terminar deportada a un país que no es el suyo y donde posiblemente nunca haya vivido. El ministro de Información de Liberia confirmó que la mayoría de quienes serán enviados bajo el acuerdo procederán de América Latina, incluyendo Venezuela, Cuba y Colombia. Sin embargo, las autoridades estadounidenses no han divulgado públicamente las nacionalidades de las 20 personas que integraron este primer vuelo. Liberia asegura que los deportados serán recibidos como huéspedes, podrán solicitar asilo allí o abandonar voluntariamente el país. El gobierno liberiano sostiene además que no exigió una compensación a cambio de aceptar a los inmigrantes, aunque Estados Unidos proporcionará $5 millones para apoyar la gestión migratoria relacionada con el programa. Pero Liberia no es un caso aislado. Washington ha ampliado los acuerdos para trasladar deportados a terceros países, particularmente en África. Associated Press reporta que Estados Unidos ha utilizado acuerdos con numerosas naciones para expulsar a inmigrantes cuando enviarlos directamente a su país de origen presenta obstáculos legales o diplomáticos, y los cubanos ya conocen esta realidad. Ciudadanos cubanos estuvieron entre los deportados enviados anteriormente a Eswatini, también en África. Ahora Liberia abre una nueva puerta para este tipo de expulsiones. La política ha provocado una fuerte batalla legal. Organizaciones defensoras de inmigrantes cuestionan los riesgos que enfrentan personas trasladadas a países con los que no tienen vínculos, mientras la administración Trump sostiene que está utilizando las herramientas legales disponibles para ejecutar sus órdenes de deportación. El mensaje para miles de inmigrantes es contundente. Tener una orden de deportación ya no significa necesariamente regresar al país de origen. Estados Unidos está ampliando el mapa de las expulsiones y ahora África aparece como uno de sus principales destinos. Para cubanos, venezolanos y otros latinoamericanos, Liberia ya está sobre la mesa, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. En el radar, los casos y sucesos bajo la lupa.
mi talla era llevarle la contraria al show, ¿no? Que yo tengo más edad que tú, que yo hago esto, que yo hago lo otro, que te caiga piñazo, ¿sabes? Ese era mi contenido, pero el show para mí, te lo juro. Abrimos el radar con un rostro conocido en las redes sociales cubanas, José Ángel Molina Vale, conocido como Chichi, participante del reality La Prisión de Destino y con más de 85,000 seguidores en Instagram, terminó bajo custodia de ICE después de ser arrestado esta semana en el condado de Charlotte, Florida. Todo comenzó durante una parada en una autopista interestatal. Según los registros, el influencer de 35 años fue acusado de posesión de no más de 20 gramos de marihuana y de posesión o uso de parafernalia de drogas, pero el caso dio un giro mucho más serio apenas 2 días después, cuando el sistema oficial de ICE comenzó a mostrarlo bajo custodia migratoria. Ahora la gran interrogante no está solamente en los cargos locales, sino en su futuro dentro de Estados Unidos. Su detención ocurre en momentos en que las autoridades migratorias han intensificado los arrestos de cubanos en Florida. Hasta el momento no existe una resolución judicial definitiva y Chichi conserva la presunción de inocencia. Del mundo de los influencers pasamos a una acusación mucho más grave. El doctor Ranjit Ramasamy, reconocido urólogo y ex profesor de la Universidad de Miami, está acusado de agredir sexualmente a estudiantes de medicina, utilizando, según la policía, supuestos procedimientos médicos como pretexto. Las autoridades hablan de 6 posibles víctimas, todas hombres, aunque 3 casos sustentan actualmente los cargos de agresión sexual. La orden de arresto describe exámenes íntimos, masajes prostáticos y procedimientos que un experto externo habría considerado médicamente innecesarios y fuera de los estándares aceptables. Ramasamy trabajó durante casi una década en la Universidad de Miami y posteriormente se trasladó a Dubái. Esta semana regresó voluntariamente al sur de Florida y fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami. Un juez fijó una fianza de $120,000, ordenó arresto domiciliario con monitor GPS y prohibió cualquier contacto con los denunciantes. El médico no ha sido condenado y deberá responder ahora ante la justicia. Y cerramos con una amenaza que obligó a evacuar un edificio completo. Juan Carlos Siblia López, un hombre de 63 años, residente en Hialeah, fue arrestado después de presuntamente llamar a un albergue del Ejército de Salvación en Miami-Dade y anunciar que había una bomba activa dentro del edificio. La llamada desató una operación policial inmediata, evacuación del lugar y la entrada de equipos especializados y unidades caninas. Después de horas de tensión, no apareció ningún explosivo. Los investigadores rastrearon el teléfono y determinaron que estaba vinculado al sospechoso y, según el reporte, registrado curiosamente bajo el nombre de Alex Boom. Las autoridades aseguran que Siblia López terminó admitiendo haber realizado la llamada. En Florida, una falsa amenaza de bomba puede constituir un delito grave de tercer grado y llevar a una condena de hasta 5 años de prisión. Por ahora permanece acusado y conserva igualmente la presunción de inocencia. 3 historias completamente diferentes, pero todas terminaron en el mismo lugar, bajo la lupa de las autoridades de Florida. Un influencer ahora en manos de ICE, un reconocido médico acusado de aprovecharse de su posición, y una amenaza de bomba que movilizó a la policía en Miami-Dade. Estuvieron hoy en el radar, informó José Pérez para América Noticias. Las claves del día, los temas y las reacciones de lo que está haciendo noticia. Hola gente buena, soy Camilo Egaña y aquí están las claves del día. Esto empieza hoy con un cuentecito, con el cuento más breve del mundo que lo escribió Augusto Monterroso de Guatemala. Y el cuento dice así. Y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Los dinosaurios, los viejos comunistas, el núcleo duro del Partido Comunista de Cuba están indignados con el paquete de reformas de Díaz-Canel y con el nieto de Raúl Castro. Los dinosaurios dicen que el cangrejo no puede representar a Cuba en las conversaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos porque el cangrejo es un don nadie sin cargo formal en el gobierno. Lo que acabo de contar se desprende de un informe interno, medianamente secreto, del Partido Comunista al que ha tenido acceso la agencia de noticias española EFE. El título de ese informe es muy norcoreano, por cierto. Dice el título, Impulsar el socialismo desde el poder popular. Ahora, ¿qué dice ese informe? Lo resumo grosso modo, por arribita. Pide que la defensa de la economía socialista se mantenga. Dice que algunas reformas son una traición a la revolución. Dice que el cangrejo debe salir del juego porque es un mezquino usurpador. El documento de los dinosaurios pide que las reformas sean discutidas a nivel popular. Y justo en ese detalle estriba y se evidencia la desconexión total que tienen los cuadros del partido con la realidad inmediata. Ahí se demuestra que los dinosaurios del Partido Comunista viven en la era mesozoica, como los antiguos dinosaurios. Porque tienen que enterarse, tienen que darse cuenta
que cualquier intento de participación política popular en la Cuba de hoy, tal como está el país, podría terminar en un referendo revocatorio o un estallido popular. Si no lo tienen en cuenta, apague y vamos, ¿no? Mientras tanto, en la CIA están de fiesta porque según el New York Times, justamente eso es lo que está esperando la CIA. Encontrar fisuras, divisiones, excisiones dentro de la élite del poder en Cuba. La CIA necesita encontrar cuanto antes a una Delcy Rodríguez en Guayabera que baile reggaetón y que sepa a qué hora mataron a Lola. Dice el New York Times que la CIA tiene un grupo secreto dedicado a Cuba, un grupo que garantiza acciones rápidas, que tiene un presupuesto generoso, tecnología para sus operaciones, que ese grupo no contempla operaciones militares y que Cuba ya está en la categoría de prioridad número 1 al mismo nivel de China, Rusia e Irán. Y en Cuba, por primera vez en 70 años, un periodista de la televisión cruza todas las líneas rojas de la mansedumbre ideológica y critica al nieto de Raúl Castro. Estos personajillos de allá que se inventan y hasta llegan a creerse esas fantasías que esbozan, estas personas no tienen nada que ofrecerle a Cuba, salvo la mentira, salvo la tergiversación, salvo la manipulación. Porque lo único que les interesa a ellos es llamar la atención, generar tráfico, ganar 2 o 3 likes. Muy desaliñado, muy desasiado, muy mal vestido, habla mucho y mal, con muy mala dicción, con papa en la boca. Y en un periódico uruguayo arremete contra el cangrejo, dice que es estúpido y frívolo, critica el nepotismo socialista sin mencionar a la dinastía Castro. Hasta ahí no llega. Por su parte, el secretario de la Juventud Comunista en la Universidad de La Habana, que es un chico muy entusiasta, como era Robaina en los años 90, así, como si fuera Backstreet Boy, pero en plan pobre. Bueno, en un medio digital del gobierno, dice que las reformas son un acto de rendición ante Estados Unidos. Y en ese mismo periódico oficialista se dice que el socialismo en Cuba podría haberse acabado. De hecho, se preguntan, ¿terminó el socialismo en Cuba? En un editorial admiten que el Estado va a perder el poder sobre la nación. Sugieren que al mercado hay que meterlo en cintura. Nada de mercado libre para la isla. Admite el periódico que en Cuba han perdido los comunistas y que triunfan los reformistas. Y asegura que las reformas de Díaz-Canel están beneficiando sobre todo a los nuevos ricos y al capitalismo financiero internacional. Y admiten con todas sus letras, por primera vez, que el Estado socialista en estos momentos en Cuba está muy débil. Pero hoy el periódico Granma, el Pravda del Partido Comunista, recuerda los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, los bombardeos norteamericanos de Hiroshima y Nagasaki en su portada. Algo que ocurrió hace 81 años. 81 años. Es que para el periódico Granma jamás la realidad y la inmediatez han sido prioridades. Jamás. Ahora seguimos que para luego es tarde, ¿eh? Buenas tardes, señor. Diga su nombre, por favor. Michael. Alan. Caruso. Muy bien, señor Caruso. Está aquí para su comparecencia inicial. ¿Desea renunciar a la lectura de los cargos? Sí, señor. Nuevos detalles sacuden el caso de Michael Caruso, el suspendido secretario del Tribunal de Palm Beach acusado de graves delitos contra un menor de su propia familia. Este viernes volvió a comparecer ante un juez en Orlando y continúa detenido sin derecho a fianza. Caruso, de 67 años, fue trasladado al condado de Orange, donde los fiscales están pidiendo formalmente que permanezca detenido mientras avanza el proceso, al considerar que los cargos son de extrema gravedad. El exlegislador enfrenta 5 cargos graves, entre ellos secuestro, conducta inapropiada con un menor, atraer o incitar a un niño y abuso infantil. Las autoridades aseguran que los hechos habrían ocurrido en diferentes ocasiones entre 2024 y 2025, aprovechando la cercanía familiar que le permitía tener acceso frecuente al menor. Uno de los episodios investigados habría ocurrido durante unas vacaciones familiares en un crucero. Las autoridades sostienen que posteriormente comenzaron a detectarse cambios preocupantes en el comportamiento del niño, lo que terminó provocando revelaciones dentro de la familia y el inicio de una investigación. Y ahora aparece otro elemento que aumenta la polémica. Registros de un antiguo proceso de divorcio muestran que Caruso ya había enfrentado años atrás una acusación relacionada con conducta inapropiada hacia un menor. Aquella denuncia no terminó en cargos criminales, pero ahora vuelve a estar bajo escrutinio después de su arresto actual. El caso tiene además un giro particularmente impactante.
Durante su etapa como legislador de Florida, Caruso respaldó una ley que permitió establecer castigos máximos, incluida la posibilidad de pena capital en determinados casos de agresión sexual contra menores de 12 años. La legislación continúa vigente, aunque los cargos actuales contra Caruso no significan automáticamente que enfrente esa pena. El gobernador Ron DeSantis, quien lo había designado para dirigir la oficina del secretario del Tribunal de Palm Beach, ordenó su suspensión inmediata después del arresto y calificó las acusaciones como horribles. La defensa insiste en que Caruso es inocente y asegura que combatirá los cargos en los tribunales. Del legislador que respaldó algunos de los castigos más severos de Florida a permanecer ahora tras las rejas enfrentando acusaciones que golpean directamente su carrera política y su reputación. La investigación continúa y las autoridades advierten que todavía podrían aparecer nuevos cargos, informó Leslie García para América Noticias. A mí me preguntan personalmente si yo soy familia de los Castro. Yo no soy familia de los Castro y lo sigo negando. Ahora, si a mí me hubieran dicho desde el principio, tú tienes unos primos que son apellido Castro, ahí hubiera cambiado la cosa, totalmente diferente. Pero si a mí personalmente me dicen, Beatriz Dorta Caliz, ¿tú tienes algo que ver con los Castro? Digo, no, y punto. Mientras millones de cubanos sobreviven entre apagones, escasez y salarios que apenas alcanzan, una investigación revela cómo una familiar cercana de los descendientes de Raúl Castro ha desarrollado negocios en Estados Unidos vinculados precisamente con viajes, tabaco y experiencias exclusivas en Cuba. Se trata de Beatriz Dorta Caliz, cubana radicada en Estados Unidos y prima de Raúl Alejandro Castro Caliz y Fidel Ernesto Castro Caliz, hijos de Alejandro Castro Espín y nietos de Raúl Castro, según una investigación publicada por Cubanet. Los registros corporativos de Florida confirman además que Dorta Caliz aparece vinculada a empresas estadounidenses, una de ellas Golden Dream Travel. Figura actualmente activa y la identifica como agente registrada y persona autorizada de la compañía. La investigación sostiene que durante años promovió desde Estados Unidos viajes a Cuba relacionados con el mundo del habano, turismo de alto nivel, bienestar y otras experiencias dirigidas principalmente a clientes internacionales. Y ahí aparece el contraste que está generando preguntas. Mientras el régimen cubano mantiene fuertes controles sobre la economía de la isla y millones de ciudadanos enfrentan enormes dificultades para viajar, invertir o desarrollar negocios, personas vinculadas familiarmente con la élite gobernante han logrado establecerse, estudiar o desarrollar actividades empresariales fuera de Cuba. El caso de Dorta Caliz no aparece aislado del contexto familiar. En los últimos meses, la familia de Raúl Castro ha quedado cada vez más expuesta públicamente. Su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo, pasó de ser prácticamente desconocido a convertirse en interlocutor con Washington, pese a no ocupar públicamente un cargo formal en el gobierno cubano. Otros reportes han documentado además viajes de familiares de los Castro a Estados Unidos y negocios desarrollados por personas cercanas a ese entorno. Pero atención, tener parentesco con la familia Castro o realizar negocios relacionados con Cuba no constituye por sí solo un delito. La investigación tampoco presenta pruebas de que Dorta Caliz haya violado las sanciones estadounidenses ni demuestra que sus compañías hayan cometido actividades ilegales. Las regulaciones de Washington permiten determinadas categorías autorizadas de viajes a Cuba siempre que se cumplan sus requisitos. Lo que sí documenta es una realidad difícil de ignorar. Una mujer vinculada familiarmente con descendientes directos de Raúl Castro vive en Estados Unidos y ha construido parte de su actividad comercial alrededor de una Cuba que para muchos turistas se vende como experiencia exclusiva, pero que para millones de cubanos sigue siendo escenario de profundas carencias. Y el tema aparece justo cuando Washington vuelve a aumentar la presión sobre estructuras y figuras relacionadas con el régimen cubano. Esta semana, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra empresas estatales y funcionarios de la isla. De Miami a La Habana, del tabaco a los viajes de lujo y de los negocios privados a los vínculos con una de las familias más poderosas de Cuba. La investigación no prueba un delito, pero vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda. ¿Por qué las oportunidades que durante décadas fueron imposibles para tantos cubanos parecen estar siempre mucho más cerca de quienes rodean al poder? Informó José Pérez para América Noticias. Esto es América Noticias. Estamos de regreso. La nueva Miss Cuba 2026 es Isla de la Juventud. ¡Día Pío!
Anoche hubo corona nueva en Miami, pero esta mañana la conversación ya no gira solamente alrededor de quién ganó. Mia Dio, cuyo nombre completo es Mia Angelina Donadio Cancio, se convirtió en Miss Universe Cuba 2026 y detrás de la influencer de 25 años y más de 1 millón de seguidores aparece una historia bastante más interesante que la típica noche de vestidos, pasarela y flashes. Cuando yo pienso en Cuba, yo pienso en una herencia que me inculcó mi familia. Mi abuelo se llama José Pepe Cancio, está sentado ahí. Veterano de la Brigada 2506. Su prima, Silvita Iriondo, sobreviviente de hermanos de los ataques de 1996, hermanos al rescate. De ellos aprendí que amar a Cuba no solamente es recordar lo que fue, sino representarla y luchar en nuestra propia manera por lo que todavía puede llegar a ser. Como dijo Gabriel Rolón, somos en parte aquello que hemos perdido. Por eso amo Cuba con tanta profundidad, porque la aprendí a extrañar antes de conocerla. Mia representó a Isla de la Juventud y atención, porque esta no era su primera batalla por la corona. El año pasado quedó en el top 5 después de sufrir una parálisis facial poco antes de la final. Regresó, volvió a competir y esta vez salió con todo. Además de ganar el certamen, recibió reconocimientos a mejor cabello, mejor rostro y mejor figura. Pero hay más, la nueva reina es graduada de Relaciones Internacionales de Florida International University, hija de madre cubana y padre argentino, y pertenece a una familia estrechamente vinculada al exilio cubano. Su abuelo, José Pepe Cancio, es veterano de Bahía de Cochinos y su prima Silvia Iriondo es activista y sobreviviente del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Y precisamente Cuba terminó entrando con fuerza en una noche que en teoría era de belleza. Varias concursantes hablaron de libertad para la isla y Mia prometió utilizar su voz para representar a los cubanos. Que tengo con mi pueblo es seguir dando visibilidad a esa lucha que tenemos por más de 67 años. Sé que no soy la primera, pero tengo la convicción de utilizar mi exposición para honrar y escribir una nueva historia. Hasta la congresista María Elvira Salazar reaccionó públicamente pidiéndole llevar al mundo el reclamo de una Cuba libre. Ahora viene la verdadera prueba. ¿Será Mia Dio solamente una reina de belleza e influencer o convertirá esa enorme plataforma en una voz política y social sobre Cuba? Por lo pronto ya tiene corona, seguidores y una historia que contar. Su próximo gran escenario será Miss Universo en Puerto Rico, donde intentará llevar a Cuba mucho más lejos que una pasarela, informó Leticia Grao para América Noticias. Los estadounidenses están a la defensiva, que quiere decir que la economía de Estados Unidos no tiene el dinero suficiente para poder consumir como estaba anteriormente. La presión que están sintiendo ya es de todos, de la clase media, la clase baja, que están buscando precios económicos en todas las tiendas. El bolsillo de los estadounidenses está bajo presión y ahora una de las cadenas comerciales más grandes del país lanza una señal que preocupa a economistas e inversionistas. Walmart reportó una fuerte desaceleración de sus ventas en Estados Unidos, un dato que puede estar revelando algo mucho más grande. Los consumidores están comenzando a gastar con mayor cautela, y cuando Walmart habla, Wall Street escucha. La compañía es considerada un verdadero termómetro del consumidor estadounidense porque millones de familias compran allí alimentos, ropa y productos básicos. Por eso, cuando sus ventas pierden fuerza, la pregunta es inevitable. ¿Se está quedando el consumidor sin dinero para mantener el mismo ritmo de compras? Las ventas de Walmart en Estados Unidos crecieron apenas 2,6% durante el último trimestre, su avance más débil en más de 6 años. Y ocurre mientras muchas familias continúan enfrentando precios elevados y tienen que decidir cuidadosamente dónde gastar cada dólar. Una de las cosas que yo veo, o sea, que a mí me ha pasado es que si yo merco 200, antes compraba 20 cosas, ahora toca reducir y darle prioridad a lo más necesario, que entre son leche, huevos, pan, lo más básico. Yo creo que la cosa está muy cara. De verdad no sé si es la administración esta o la pasada, pero las cosas han ido subiendo y lamentablemente lo que sufrimos somos nosotros los consumidores. El golpe también comienza a sentirse en otros sectores. Home Depot y Lowe's han reportado consumidores que aplazan grandes proyectos para sus viviendas, mientras cadenas de descuento como TJ Maxx y Marshalls continúan apostando por compradores desesperados por encontrar precios más bajos. La preocupación está en que la presión ya no se limita necesariamente a las familias de menores ingresos. Cada vez más consumidores comparan precios, eliminan gastos y concentran su dinero en lo indispensable.
Cuando primero hay que pagar vivienda, electricidad, seguros y comida, queda mucho menos para todo lo demás. Walmart mantiene sus proyecciones de ventas y ganancias para el resto del año, por lo que todavía es demasiado pronto para hablar de una crisis económica basándose solamente en estos resultados. Pero con la temporada de compras navideñas acercándose, los próximos meses serán decisivos. La gran alarma está encendida. Si hasta Walmart comienza a sentir el freno del consumidor, habrá que mirar muy de cerca lo que está ocurriendo en millones de hogares. Los precios aprietan, el dinero rinde menos y muchas familias ya están haciendo algo muy sencillo para sobrevivir, comprar menos y gastar solamente en lo necesario, informó José Pérez desde Miami para América Noticias. Entre líneas, la noticia detrás de la noticia. Qué bueno que está ahí con nosotros y siguen las sanciones sobre el régimen de La Habana contra empresas de la dictadura y personas bajo distinto tipo de acusación, ¿no? Y todo esto, por supuesto, con el fin de poner más presión al régimen cubano para que eventualmente haga cambios, ¿no? Eso es lo que se está persiguiendo. Estas medidas están amparadas en la orden ejecutiva 14404 y permite sanciones a empresas estatales y funcionarios relacionados con actividades que estarían vinculadas o consideradas contrarios a los intereses de la seguridad nacional de los Estados Unidos y política exterior de los Estados Unidos. Bueno, en la lista se ha incluido al ex espía Fernando González Llor. Fernando González Llor, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, y a otros 2 altos funcionarios de la organización conocida por sus siglas ICAP. ¿Qué es el ICAP y quién es este espía? Vamos a hablar un poco de esto. Fernando González es uno de los espías de la Red Avispa condenado a 19 años de prisión por espiar en Estados Unidos por la dictadura cubana. Fernando González fue liberado en febrero de 2014. Esto fue como parte de aquellas negociaciones que hubo con la entonces administración del presidente Barack Obama, el inicio del deshielo. Como saben ustedes, fue liberado. En el momento de la liberación, por cierto, había cumplido casi su condena total, ¿no? Y a su llegada a Cuba, pues fue recibido por Raúl Castro como un héroe y eventualmente se le otorgó la condición de héroe de la República y fue nombrado vicepresidente, primero vicepresidente, después presidente, eso fue ya en el 2017, del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que es del que estamos hablando. Ahora, ¿qué es ese instituto? ¿Qué es el ICAP? Es una organización que había sido ya sancionada por el Tesoro. En un principio, la descripción es una institución de solidaridad y apoyo político y cultural con movimientos afines a otros países. O sea, reciben delegaciones extranjeras, activistas, brigadas internacionales que van a Cuba con solidaridad, ¿no? Que visitan la isla. Eso se fundó en el año 1959. Fidel Castro siempre estuvo interesado en esto, fue una de sus grandes prioridades. Y ha sido una fachada, sin lugar a dudas, para operaciones de inteligencia y también de influencia política en la región. Y también ha servido como un medio de captación para grupos extranjeros. Insisto, reitero, esto fue 1959, desde el principio, una iniciativa personal de Fidel Castro. Una investigación ha vinculado al ICAP, escuchen esto bien, con organizaciones terroristas actuales como por ejemplo Hezbollah, los hutíes, se habla mucho ahora con el tema de Irán, lo que está ocurriendo con los hutíes, la Yihad Islámica Palestina también, y el Frente para la Liberación de Palestina. Fueron sancionados otras 6 empresas, entre ellas la empresa de níquel Comandante Ernesto Che Guevara, esa está en Holguín. También Geominsal, de actividades minero-geológicas, y Micons, tiene que ver específicamente con la construcción. Ahí tienen un rápido resumen. Siguen las sanciones, se estrecha aún más el cerco. Ahora, ¿qué valor tiene todo esto? ¿Usted qué piensa? Me decían en el Departamento de Estado, tú no vas a ir a una misión, tú vas a estar en una misión.
Más de 20 años después de concluir su misión en La Habana como jefe de la sección de intereses de los Estados Unidos, James Kayson recuerda su llegada a Cuba en septiembre de 2002. El gobierno me dijo que no me iban a permitir hablar con nadie del gobierno, salvo uno, que es Rafael de Alsá, que era oficial de inteligencia encargado de relaciones con Canadá y los Estados Unidos. Entonces yo dije que quería, por ejemplo, hablar con el historiador de la ciudad o el encargado de recolectar la basura. No se puede. Kayson hizo exactamente lo contrario a lo que pretendía la dictadura. El primer día buscó a quienes el régimen intentaba silenciar. Se reunió con opositores como Oswaldo Payá, Óscar Elías Bisset y Marta Beatriz Roque. Visitó viviendas, recorrió provincias y comenzó a preguntarles directamente qué podía hacer para ayudarlos. La televisión cubana produjo una serie de caricaturas intentando ridiculizar al diplomático estadounidense. Cosas y casos de Cabo Kayson se llaman. Hay 8 dibujos animados. Supongo que soy el único diplomático en la historia del mundo que tiene una serie de dibujos atacándome de parte del gobierno. Sí, soy el elegido. Pero Kayson hizo algo inesperado. Se apropió del personaje. A mí me gustan. Yo saqué los dibujos, fotos de dibujos en una bandera y puse en mi carro. Entonces yo pasé por toda la ciudad siempre con el Cabo Kayson bandera. Y las personas en el malecón siempre decían, Cabo, Cabo. Estaban muy felices. Aunque el régimen intentó restringir su contacto con el pueblo, James decidió hablarle directamente a los cubanos. Desde la fachada de la sección de intereses, comenzó a proyectar noticias y mensajes sobre derechos humanos. ¿Cómo surge esta idea y cómo fue que se efectuó? Bueno, dado que el gobierno me dijo que no podía hablar con ellos, yo dije, bueno, entonces voy a hablar directamente al pueblo de Cuba y sobre las cabezas del régimen. Entonces yo conseguí del Goodyear Blimp letras como 8 pies de altura que yo hice llegar clandestinamente al país, burlando al gobierno, y puse en las ventanas último piso de la sección de intereses, y un día electrónicamente empezamos a decir, pueblo de Cuba, ¿cómo es que nosotros aquí podemos entrar en sus hoteles y ustedes no pueden? Hoy, desde Miami, Kayson mantiene la mirada puesta en Cuba y asegura que una eventual transformación de la isla tendrá que comenzar desde adentro. Yo creo que el cambio va a venir de los militares, no el Partido Comunista. Los militares rango medio que han sido entrenados en Europa, en Business Administration, por ejemplo, que manejan Gaisa, que tienen 18 mil millones de dólares en bancos en Europa. Estas personas personalmente pueden beneficiarse si hay un cambio, porque probablemente lo que van a hacer es lo que hicieron en Rusia. Aquí estamos visitando. Actualmente, Mike Hammer es quien recorre las calles de la isla, conversa con los cubanos y mantiene contacto con la oposición. Le preguntamos a Kayson cómo evalúa su labor y estas fueron sus palabras. Él llegó aquí a hablar conmigo antes de ir. Yo dije, tú sabes lo que yo hice. Sugiero que hagas la misma cosa. Está haciéndolo, está muy efectivo. Estoy muy feliz con lo que está haciendo. Durante 3 años, Kayson desafió el cerco informativo del régimen y mantuvo una estrecha comunicación con opositores y ciudadanos cubanos de a pie. Incluso convirtió al Cabo Kayson, creado por el régimen para ridiculizarlo, en una insignia de su paso por Cuba hace 2 décadas.